Hay cosas que uno escucha toda la vida y nunca toma en serio. Historias que la gente cuenta como advertencias, como si quisieran evitar que alguien más cometa el mismo error. Yo siempre fui de los que pensaban que todo eso eran exageraciones, cuentos que crecen con el tiempo hasta perder cualquier conexión con la realidad. Hasta que fui a Veracruz. Todo comenzó como un viaje normal. Una visita familiar, unos días fuera de la rutina. Nada que hiciera pensar que algo iba a salir mal. Íbamos con la idea de descansar, de pasar tiempo juntos y regresar como si nada. Pero desde el momento en que llegamos, algo no se sentía bien. No era algo evidente. No era algo que pudiera señalar con el dedo y decir eso está mal. Era más bien una sensación constante, como si el ambiente estuviera cargado, como si hubiera algo en el aire que no debería estar ahí. Todo parecía normal, pero al mismo tiempo, no lo era. La casa donde nos quedamos era sencilla, como cualquier otra en esa zona. Paredes claras, ventanas abiertas, gente amable recibiéndonos. Todo encajaba, todo parecía en su lugar. Pero había pequeños detalles que empezaban a incomodar. Las conversaciones se detenían sin razón. Había momentos en los que todos se quedaban en silencio, como si alguien hubiera dicho algo que no debía. Y cuando preguntabas, cuando intentabas entender qué pasaba, las respuestas eran vagas, cortas, casi evitaban el tema. Al día siguiente decidimos salir a conocer el lugar. Durante el día todo parecía más normal. Había gente en las calles, ruido, movimiento. Pero incluso así, esa sensación no desaparecía del todo. Fue durante ese paseo cuando apareció él. Era un joven, de unos 20 y tantos años. Se veía tranquilo, seguro de sí mismo, con una forma de hablar que hacía que confiara sin pensarlo demasiado. Sonreía con facilidad y parecía conocer cada rincón del lugar. Se acercó de manera natural, como si ya nos hubiera visto antes. Empezó a hablar con nosotros, a contarnos cosas del pueblo, historias, lugares que valía la pena visitar. Y poco a poco, sin darnos cuenta, terminó caminando con nosotros. Fue él quien se ofreció a mostrarnos el lugar. Dijo que conocía sitios que no aparecían en los mapas, lugares donde casi nadie iba. Lugares que valían la pena ver si realmente querías conocer Veracruz. Y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Al principio parecía algo inofensivo. Salir, caminar, conocer lugares nuevos. Pero con el paso de las horas, todo empezó a sentirse diferente. Las conversaciones se volvían más personales, más profundas de lo normal para alguien que acabábamos de conocer. Había momentos en los que decía cosas que no tenían sentido. Como si supiera detalles que nunca le contamos. Como si entendiera cosas que nosotros mismos no habíamos dicho en voz alta. Y aún así, nadie decía nada. Porque en ese momento, todo se sentía bien. Demasiado bien. Los días pasaron más rápido de lo normal. O al menos así lo sentíamos. Era como si el tiempo se hubiera comprimido, como si todo estuviera ocurriendo más rápido de lo que debería. Y en medio de todo eso, nadie se dio cuenta de que algo no estaba bien. O tal vez sí lo notamos. Pero decidimos ignorarlo. Porque a veces es más fácil fingir que todo está bien que aceptar que algo no lo está. Con el paso de los días, la cercanía entre ellos se volvió demasiado intensa para parecer normal. Todo había ocurrido en muy poco tiempo. Las caminatas, las conversaciones, la forma en que él aparecía cada mañana con cualquier pretexto solo para verla, todo parecía avanzar con una velocidad que al principio se confundía con emoción, pero que después empezaba a sentirse extraña. Él la llevaba a recorrer lugares apartados, rincones escondidos entre árboles y caminos húmedos donde casi no se veía gente. Hablaba de Veracruz como si cada sitio tuviera un secreto guardado.
A veces contaba leyendas del lugar, historias viejas sobre promesas, amarres y personas que habían terminado perdiéndolo todo por querer retener a alguien a la fuerza. Lo decía sonriendo, como si fueran cuentos para pasar el rato, pero había momentos en que su mirada cambiaba y esa sonrisa ya no se sentía tan tranquila. Ella, sin embargo, estaba completamente envuelta en todo aquello. Le gustaba escucharlo. Le gustaba la forma en que hablaba, la seguridad con la que se movía, la manera en que parecía adivinar lo que ella estaba pensando. Había algo en el que la arrastraba. Algo difícil de explicar. Los demás empezaron a notarlo. Su familia veía que estaba distinta. Más distraída. Más ausente. A veces estaba sentada con todos y, sin embargo, parecía estar en otro lugar. Su madre intentó hablar con ella un par de veces, pero no sirvió de nada. Cada advertencia le sonaba exagerada. Cada duda le parecía un intento de arruinar algo que, para ella, se sentía especial. Y así pasaron varios días. Demasiado rápido. Como si el viaje entero hubiera entrado en una especie de sueño del que nadie quería despertar. Pero, como siempre, llegó el momento de volver a casa. La noticia del regreso cayó sobre ella como un golpe. Hasta entonces no había pensado realmente en eso. En que el viaje iba a terminar. En que todo lo que estaba viviendo en Veracruz iba a quedar atrás. Cuando se lo dijo, él no reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera tratando de contener algo. Después sonrió. Pero ya no fue la misma sonrisa de antes. Le dijo que no quería perderla. Que no podía aceptar que todo terminara así. Que lo que sentía por ella no podía quedarse en unos cuantos días de paseo. Ella intentó tranquilizarlo, prometiéndole que iban a seguir hablando, que buscarían la manera de verse otra vez, que eso no tenía por qué acabarse. Pero mientras ella hablaba, él solo la miraba con una expresión cada vez más tensa, cada vez más oscura. Esa noche, después de despedirse, él caminó solo durante mucho tiempo. No volvió directo a su casa. Tomó un camino distinto, uno más apartado, donde ya no llegaban las luces de las calles ni el ruido de la gente. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas. Los árboles se cerraban sobre el sendero y apenas dejaban pasar la poca luz que quedaba. Al final de ese camino había una casa pequeña, vieja, casi escondida. Un lugar que muchos en la zona conocían, pero del que casi nadie hablaba abiertamente. Allí vivía un hombre al que algunos buscaban cuando querían obtener algo que no podían conseguir por las buenas. Él llegó decidido. No parecía nervioso. Parecía desesperado. Eso era peor. El hombre abrió la puerta antes de que tocara. Como si lo hubiera estado esperando. Era delgado, de cabello muy claro pese a no ser tan viejo, con unos ojos pequeños y oscuros que daban la impresión de no perderse nada. La casa estaba llena de humo, velas, frascos, imágenes religiosas mezcladas con objetos que no tenían nada de religioso. Todo olía a hierbas quemadas, a cera derretida y a algo más amargo que se quedaba pegado en la garganta. No hizo falta que explicara demasiado. Bastó con que dijera que no quería que ella se fuera. Que necesitaba retenerla. Que no le importaba lo que costara. El hombre lo escuchó sin interrumpir, fumando despacio, como si cada palabra ya la hubiera oído antes muchas veces. Cuando por fin habló, no lo hizo para consolarlo ni para advertirle que estaba confundido. Le dijo algo mucho más peligroso, que había formas de torcer la voluntad de una persona, pero que meterse con los sentimientos ajenos nunca salía limpio. Le explicó que una cosa era llamar la atención de alguien. Y otra muy distinta era forzar el deseo. Eso tenía consecuencias. A veces el trabajo no funcionaba. Y a veces funcionaba demasiado. Lo miró durante un rato,
esperando quizás que dudara, que se echara atrás, que entendiera lo que estaba pidiendo. Pero él no dudó. Solo repitió que quería tenerla con él, que no soportaba la idea de verla marcharse y desaparecer. Entonces el hombre aceptó ayudarlo. Pero no sin condiciones. Le pidió cosas de ella. Objetos personales. Algo que hubiera usado pegado al cuerpo. Algo que llevara consigo con frecuencia. Y, sobre todo, cabello arrancado desde la raíz. No un pelo cualquiera encontrado en un cepillo. No. Tenía que ser tomado directamente de ella. Le dio poco tiempo. Apenas hasta el día siguiente. Cuando salió de esa casa ya no era solo un muchacho sufriendo por amor. Era alguien que había tomado una decisión de la que tal vez ya no podría regresar. A la mañana siguiente buscó la manera de verla a solas. Aprovechó la tristeza de la despedida, el poco tiempo que quedaba antes del viaje, la confianza que ella tenía en él. Le propuso salir un rato más, caminar por última vez, despedirse en calma. Nadie vio nada extraño en eso. Durante esas horas fue reuniendo lo que le habían pedido. Lo hizo con manos temblorosas. Y aún así lo hizo. Tomó una prenda suya cuando ella no miraba. Guardó un objeto personal que siempre llevaba consigo. Y el cabello lo consiguió disfrazándolo como un gesto romántico, un recuerdo para no olvidarla. Ella accedió sin sospechar nada. Le entregó esa parte de sí misma con ternura, pensando que se trataba de una muestra inocente de cariño. No sabía lo que en realidad estaba entregando. Ese mismo día volvió con todo a la casa apartada. Esta vez el ambiente se sentía todavía más pesado. Había marcas trazadas en el suelo, velas encendidas formando figuras y un olor insoportable que mezclaba tierra mojada con algo dulzón y podrido. El hombre tomó las cosas una por una y las fue colocando en el centro de aquel espacio preparado. No dio explicaciones detalladas. Solo pidió que se marchara y regresara más tarde. Durante esas horas él intentó convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Caminó por el pueblo, recordó los momentos que había vivido con ella, se repitió que era por amor, que todo valía la pena si al final conseguía que regresara. Pero por dentro la culpa ya había empezado a moverse, silenciosa, como una sombra que crece cuando cae la tarde. Al anochecer volvió. Y entonces vio el resultado. Sobre una mesa había un frasco pequeño con un líquido oscuro, espeso, casi negro con reflejos verdosos. Dentro parecían flotar restos de hierbas o algo peor. El hombre le dijo que aquello estaba preparado para atarla a él. Que, si lo tomaba por voluntad propia, aunque no supiera lo que llevaba, su mente y sus emociones empezarían a inclinarse de una forma imposible de romper con la distancia. Pero también le advirtió otra vez. Si salía mal, no obtendría amor. Obtendría ruina. La muchacha podía perder la razón. Podía quebrarse por dentro. Podía terminar convertida en alguien que ya no reconociera ni a su propia familia. Era la última oportunidad para detenerse. No lo hizo. Tomó el frasco y se fue. Esa misma noche comenzaron a hablar de nuevo por mensajes. Ella ya había regresado a su casa, lejos de Veracruz, y aún así seguía pensando en él. Eso le dio confianza. Le hizo creer que todo todavía estaba de su lado. Al poco tiempo buscó la forma de verla otra vez y viajó hasta donde ella vivía con el frasco escondido entre sus cosas, como si llevara encima algo que no se atrevía ni a nombrar. Cuando se reencontraron, ella se alegró de verlo. No tenía forma de imaginar lo que él había hecho. Salieron a cenar. Intentaron comportarse como una pareja normal que se extraña y aprovecha cualquier oportunidad para verse. Pero él apenas podía concentrarse. Todo el tiempo sentía la presencia de ese frasco en sus cosas. Sabía que esa noche iba a decidirlo todo.
Esperó un descuido. Uno solo. Y entonces vertió el contenido en la bebida de ella. Lo hizo rápido. Con miedo. Con la desesperación de quien sabe que está cruzando una línea de la que no se vuelve. Al principio pensó que nadie se había dado cuenta. Pero apenas ella probó la bebida, algo cambió en su expresión. Dijo que el sabor era horrible, extraño, como si hubiera tierra, metal y algo podrido mezclado allí dentro. Aún así alcanzó a tragar parte del contenido antes de apartar el vaso con asco. Luego vino la sospecha. La mirada. Esa forma de observarlo en la que el cariño se convierte de golpe en desconfianza. Le preguntó qué había hecho. Él intentó negarlo. Pero ya era demasiado tarde. Ella se levantó de la mesa con el rostro pálido, como si en un solo instante hubiera entendido que algo estaba muy mal. Primero fue el sabor. Luego el mareo. Después esa sensación insoportable de que su cuerpo estaba reaccionando a algo ajeno, algo que no debía estar dentro de ella. Él quiso tomarla del brazo para detenerla, para decirle cualquier mentira que arreglara lo que acababa de hacer, pero ella se apartó de inmediato. Lo miró con miedo. No con tristeza. No con confusión. Con miedo. Y eso fue peor que cualquier otra cosa. Salió del lugar casi corriendo, tambaleándose, mientras él iba detrás de ella repitiendo su nombre, pidiéndole que lo escuchara, jurando que podía explicarlo todo. Pero no había explicación posible. Aunque ella no supiera exactamente qué había puesto en su bebida, ya entendía lo más importante, él le había hecho algo. Había cruzado un límite del que no se vuelve. Cuando por fin llegó a su casa se encerró. Cerró la puerta, se metió en su habitación y no quiso ver a nadie. Pasó la noche entre náuseas, mareos y una sensación de opresión en la cabeza que no se parecía a nada normal. No era solo dolor. Era como si algo pesado se hubiera instalado detrás de sus ojos. Como si una presencia extraña estuviera tratando de acomodarse dentro de ella. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía sombras. Figuras que no lograba distinguir del todo. Manos. Rostros borrosos. Y una voz. Una voz baja, persistente, que a veces sonaba como la de él y a veces como la de alguien completamente desconocido. A la mañana siguiente sus padres notaron de inmediato que algo andaba mal. Pensaron al principio que estaba enferma, que había comido algo en mal estado o que el viaje la había agotado más de la cuenta. Pero conforme pasaban las horas, su estado empeoraba de una manera que no tenía sentido. Empezó a olvidar cosas simples. Dejaba frases a la mitad. Respondía con retraso. Se quedaba mirando fijamente la pared durante largos ratos, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Hubo momentos en los que parecía volver en sí, intentaba hablar, quería explicar lo que había pasado la noche anterior, pero apenas abría la boca todo se le enredaba. No encontraba las palabras. Se agarraba la cabeza, desesperada, y terminaba llorando sin poder decir nada claro. Sus padres la llevaron al médico. Luego a otro. Después a otro más. Le hicieron estudios, análisis, revisiones neurológicas, preguntas de todo tipo. Nada. Los resultados salían normales. No había fiebre, no había infección, no había lesión visible, no había una razón médica que justificara el deterioro tan rápido. Sin embargo, ella seguía hundiéndose. Al tercer día comenzaron los episodios más extraños. Hablaba sola. No como una persona nerviosa que murmura de vez en cuando. No. Mantenía conversaciones enteras. Se quedaba mirando un rincón de la habitación y asentía, como si alguien le estuviera explicando algo. A veces contestaba en voz baja. Otras veces discutía. Hubo una noche en la que su madre la encontró sentada al borde de la cama,
completamente inmóvil, diciéndole a la oscuridad que no quería irse, que todavía no, que por favor la dejaran en paz. Cuando le preguntaron con quién estaba hablando, respondió algo que le heló la sangre. Dijo que él venía a verla, que se sentaba a su lado cuando todos dormían, que le hablaba al oído, que le prometía cosas. Sus padres pensaron que se refería al muchacho de Veracruz. Intentaron comunicarse con él, pero fue inútil. A veces no respondía. Otras veces decía que no entendía qué estaba pasando, que él también estaba preocupado, que solo quería ayudar. Mentía. Y en el fondo lo sabía. Mientras tanto, el estado de ella empeoraba de una forma cada vez más dolorosa. Había días en los que no reconocía su propia casa. Miraba a su padre como si fuera un extraño. Le preguntó varias veces a su madre quién era esa señora que no dejaba de llorar frente a ella. Dejó de comer bien. Le costaba dormir, y cuando lo lograba, despertaba gritando, arañándose los brazos, diciendo que había alguien bajo su cama o detrás de la puerta. La familia estaba desesperada. Lo intentaron todo. Doctores, medicamentos, psicólogos, curanderos locales, rezos, limpias, agua bendita. Nada funcionaba. Y mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía que aquello no era una enfermedad común. Era otra cosa. Algo que se había pegado a ella como una sombra y que poco a poco la iba vaciando por dentro. Fue una tía lejana quien mencionó por primera vez la posibilidad de que le hubieran hecho un trabajo. Nadie quiso escucharla al principio. La idea sonaba absurda, demasiado vieja, demasiado cercana a las historias que la gente repite para asustarse entre sí. Pero cuando ya no quedó ninguna respuesta lógica, cuando la muchacha empezó a desconocerse incluso a sí misma, la familia dejó de rechazar posibilidades. Entonces apareció un nombre. El de un hombre en Veracruz. Alguien que conocía de esas cosas. Alguien que, según decían, podía deshacer lo que otros hacían con oscuridad. Al principio dudaron. Pensaban que era una locura viajar hasta allá persiguiendo una explicación así. Pero la situación ya había sobrepasado cualquier límite. No estaban buscando una opción razonable. Estaban buscando cualquier cosa que pudiera salvarla. El viaje fue pesado. Ella iba ausente, casi desconectada de todo. Miraba por la ventana sin ver realmente lo que tenía delante. En algunos momentos murmuraba cosas que nadie entendía. En otros parecía quedarse dormida, pero bastaba observarla unos segundos para darse cuenta de que no estaba descansando. Era más bien como si algo dentro de ella se retirara y dejara su cuerpo ahí, quieto, vacío por momentos. Cuando por fin llegaron al lugar donde vivía el hombre, nadie habló durante varios minutos. La casa estaba apartada, casi escondida entre vegetación espesa y un silencio que se sentía incómodo. No era una casa grande ni llamativa. De hecho, era bastante sencilla. Pero tenía algo que imponía desde lejos. Algo que te hacía sentir que no habías ido allí por casualidad. El hombre que los recibió era mayor, delgado, encorvado, con el rostro surcado por arrugas profundas y una forma de mirar que incomodaba. No parecía sorprendido de verlos. Casi como si ya supiera por qué habían ido. Los dejó pasar sin hacer demasiadas preguntas. El interior olía a hierbas, humo y cera consumida. Había velas encendidas, imágenes religiosas, recipientes de barro, ramos secos colgados en las paredes y un ambiente pesado, cargado, distinto al de cualquier otra casa. Él observó a la muchacha durante largo rato sin tocarla. Solo mirándola. Luego se acercó despacio y le pidió que levantara el rostro. Ella obedeció como si lo hiciera dormida. El hombre la examinó en silencio. Miró sus ojos. Le tomó las manos. Le pidió que respirara hondo. Después negó lentamente.
con la cabeza. Dijo que alguien había forzado algo. Que aquello no era un mal de cuerpo. Era un amarre mal hecho. Uno fuerte. Uno torcido. Explicó que cuando se intenta doblar la voluntad de una persona y el proceso sale mal, no siempre se obtiene obediencia ni amor. A veces lo que se rompe es otra cosa. La claridad. La memoria. El equilibrio. La persona empieza a vaciarse y en ese vacío entran cosas que no deberían entrar. La familia escuchaba sin interrumpir. Nadie lloraba en ese momento. Era un silencio peor que el llanto. El hombre preguntó entonces si ella había bebido algo fuera de lo normal. Si alguien le había dado alguna bebida, algún alimento, algo preparado con intención. Fue ahí cuando todo empezó a encajar. La cena. El sabor extraño. El mareo repentino. La mirada de él. Su insistencia. Su forma de seguirla. El padre sintió una rabia tan fuerte que estuvo a punto de salir de inmediato a buscarlo. Pero el hombre lo detuvo. Le dijo que ya no se trataba solo del muchacho. Que detrás de eso había alguien con más experiencia. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El daño ya estaba hecho. Y si querían salvarla, tenían que actuar rápido. No prometió que fuera fácil. Tampoco prometió que fuera a quedar bien. Solo dijo que todavía había tiempo. Pero muy poco. Pidió varias cosas. Algunas oraciones durante la noche. Agua. Velas. Una prenda de ella. Y algo que hubiera pertenecido al muchacho si todavía lo conservaban. La familia no tenía nada suyo, así que tendrían que empezar solo con lo que estaba del lado de ella. Dijo que intentaría romper el vínculo desde allí, aunque no fuera lo ideal. Esa misma noche comenzó el trabajo. La sentaron en una silla al centro de la habitación. Ella apenas reaccionaba. A ratos parecía estar consciente. A ratos no. El hombre encendió más velas, quemó hierbas, murmuró palabras que nadie comprendía del todo y empezó a limpiar su cuerpo con ramas, humo y líquidos de olor penetrante. Durante los primeros minutos no pasó gran cosa. Pero de pronto ella se puso rígida. Abrió los ojos de golpe. Y empezó a decir cosas con una voz que no sonaba como la suya. No gritaba. No gemía. Hablaba. Como si estuviera respondiendo a alguien invisible. Dijo que no la tocaran. Que ya era tarde. Que él la estaba esperando. Que ya le habían dicho que iba a regresar. Su madre se echó a llorar. Su padre tuvo que sujetarse a la pared para no venirse abajo. El hombre siguió trabajando sin detenerse. Parecía esperar esa reacción. Le pidió a la familia que no respondiera a nada de lo que ella dijera, que no la abrazaran, que no la interrumpieran. Explicó que cuando el vínculo estaba tan metido, la persona a veces dejaba de hablar por sí misma y empezaba a repetir lo que la otra voluntad empujaba desde lejos. La sesión duró mucho tiempo. Horas, tal vez. Nadie las contó. Al final, la muchacha se desplomó como si se hubiera quedado sin fuerza hasta para sostener la cabeza. El hombre respiraba con dificultad. Se veía agotado. Dijo que había logrado aflojar parte del daño, pero que no podía decir todavía si eso sería suficiente. Lo hecho estaba demasiado arraigado. Muy metido. Como si no hubieran amarrado solo el sentimiento, sino algo más profundo. Les pidió que se quedaran cerca. Que no la dejaran sola. Que esa noche iba a ser decisiva. Y que, pasara lo que pasara, si ella intentaba salir de la casa o caminar hacia afuera sin hablar, la detuvieran de inmediato. Nadie preguntó por qué. No hacía falta. La noche cayó lenta, pesada,
como si el tiempo se hubiera vuelto más espeso dentro de esa casa. Nadie hablaba demasiado. Solo se escuchaban los pequeños sonidos del lugar, la cera de las velas derritiéndose, el crujir de la madera, la respiración irregular de la muchacha. Ella estaba acostada en una cama improvisada en la misma habitación donde el hombre había trabajado. Parecía tranquila. Demasiado tranquila. Como si todo lo que había pasado horas antes hubiera desaparecido de repente. Pero nadie confiaba en esa calma. El hombre se sentó en una silla frente a ella, sin apartar la mirada. De vez en cuando cerraba los ojos, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían percibir. Luego los abría de golpe y volvía a observarla, atento a cualquier movimiento. Les repitió varias veces lo mismo. Que no la dejaran sola. Que no la siguieran si hablaba cosas sin sentido. Que si se levantaba sin decir nada, la detuvieran. Sin preguntar. Sin dudar. Las horas pasaron. Lentas. Insoportables. Cerca de la medianoche, algo cambió. No fue un ruido fuerte. No fue un grito. Fue más bien un silencio distinto. Más profundo. Ella abrió los ojos. Pero no fue como antes. Esta vez no había confusión. No había miedo. Había algo peor. Había intención. Se incorporó lentamente, como si su cuerpo pesara más de lo normal. Sus movimientos eran rígidos, pero precisos. Bajó los pies al suelo y se quedó sentada un momento, mirando hacia la puerta. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Entonces se puso de pie. Y empezó a caminar. No dijo nada. No miró a nadie. Solo caminó. Directo hacia la salida. Su madre dio un paso al frente, pero el hombre la detuvo con el brazo. Todavía no, susurró. Ella siguió avanzando. Pasó junto a todos. Como si no existieran. Como si estuviera siguiendo algo que solo ella podía ver. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Durante unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, sonrió. Pero no era su sonrisa. Era una sonrisa torcida. Vacía. Como si algo dentro de ella estuviera disfrutando lo que estaba pasando. En ese momento el hombre se levantó. Rápido. Más rápido de lo que cualquiera esperaba de alguien de su edad. Se colocó frente a ella, bloqueándole el paso. No te la vas a llevar, dijo con firmeza. El rostro de la muchacha cambió. Sus ojos se abrieron más de lo normal. Y habló. Pero no con su voz. Ya es mía. La temperatura en la habitación pareció bajar de golpe. La madre empezó a llorar. El padre apretó los puños. Pero el hombre no retrocedió. Dio un paso más cerca de ella. No, repitió. Aún no. Durante unos segundos nadie entendió qué estaba pasando. Parecía una discusión. Pero no entre dos personas. Era algo más. Algo que no se veía. Entonces la muchacha se dobló ligeramente hacia adelante. Como si algo tirara de ella desde dentro. Y gritó. Un grito desgarrador. Largo. Imposible. Su cuerpo empezó a temblar. Sus manos se tensaron. Y cayó de rodillas. El hombre comenzó a decir cosas en voz alta, palabras rápidas, firmes, que llenaban la habitación como si empujaran algo invisible. Tomó un poco de esa mezcla que había preparado antes y la presionó contra su cuello, justo donde su piel parecía más oscura. Ella volvió a gritar. Pero esta vez, la voz no era solo una. Parecía que había otra encima. Más grave. Más profunda. Y poco a poco, ese sonido empezó a apagarse.
Como si alguien se alejara. Como si algo estuviera perdiendo fuerza. El temblor disminuyó. Su respiración se volvió irregular. Y finalmente, su cuerpo cayó completamente inmóvil. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Era un silencio vacío. Agotado. El hombre se quedó de pie, mirándola. Esperando. Nadie se atrevía a acercarse. Pasaron segundos. Luego un minuto. Tal vez más. Hasta que ella respiró. Suave. Débil. Pero real. Su madre corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Esta vez el hombre no la detuvo. Solo observó, respirando con dificultad, como si acabara de cargar algo demasiado pesado. Se fue, dijo finalmente. Pero no sonaba aliviado. Sonaba cansado. Demasiado cansado. La muchacha abrió los ojos lentamente. Miró a su alrededor. Confundida. Como si despertara de un sueño muy largo. No recordaba nada. Ni el restaurante. Ni la bebida. Ni los días que siguieron. Nada. Para ella. Todo se había detenido antes de regresar a casa. La familia no hizo más preguntas. No esa noche. No en ese momento. Solo querían sacarla de ahí. Volver. Alejarse de todo. Al día siguiente regresaron. El viaje fue silencioso. Pero distinto. Ya no había esa sensación pesada. Ya no había miradas perdidas. Ella hablaba. Comía. Dormía. Poco a poco volvía a ser ella misma. Como si nada hubiera pasado. Pero había algo que no encajaba. Algo pequeño. Algo que solo se notaba si prestabas atención. A veces. Se quedaba mirando el agua. No importaba si era un vaso. Un charco. O incluso el reflejo en una ventana. Y durante esos segundos. Su expresión cambiaba. Como si reconociera algo. Como si recordara algo que no podía explicar. Una noche, semanas después, su madre la encontró de pie en la cocina. En silencio. Mirando el fregadero. El agua corría lentamente. Y ella susurraba. Muy bajo. Casi sin mover los labios. Todavía me escucha. Cuando su madre le preguntó qué había dicho. Ella negó con la cabeza. Dijo que nada. Que estaba medio dormida. Que no recordaba haber dicho nada. Pero desde entonces, dejaron de dejarla sola cerca del agua. Porque aunque el hombre dijo que se había ido, nadie puede asegurar que realmente haya terminado.